Buenas noches, bienvenidos a nuestro segundo mensaje de esta semana de conferencias, en donde estamos hablando de temas muy importantes para nuestro crecimiento espiritual y que el Señor Jesús desea que aprendamos, que conozcamos estas verdades. Vamos a iniciar inclinando nuestro rostro para que el Espíritu Santo pueda acompañarnos como lo ha hecho durante esta semana y como lo hizo anoche y también como lo hará en esta ocasión. Oremos. Bendito Padre Celestial, estamos aquí deseosos de aprender más de tu palabra, sabiendo que estos días son difíciles, que estamos llegando al final de la historia de este mundo y necesitamos tomar decisiones. Necesitamos estar del lado del equipo ganador. Señor, en tus manos colocamos estos minutos donde vamos a estudiar este maravilloso tema sobre el origen del mal. Esto lo pedimos, la asistencia de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Anoche dijimos que en este mundo todavía se pueden ver las huellas de Dios y que Dios es amor. Pero cuando observamos de cerca este planeta, nos damos cuenta que hay otro tipo de huellas, dolores, enfermedades. Y estudiando la parábola del trigo y la cizaña, descubrimos que un enemigo ha hecho esto, que la causa del dolor y el sufrimiento en estos días es por causa de Satanás, del diablo, el acusador, el engañador. Por eso en esta noche vamos a estudiar un poco sobre el origen del mal. ¿Cómo es que en un cielo perfecto, cómo es que donde todo era bueno, hubo un corazón diferente? Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a Satanás. El primer versículo que debemos buscar se encuentra en Lucas capítulo 10. Abre tu Biblia, por favor, en Lucas, el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 18. Lucas 10, 18. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí Jesús le está contando ese momento en que Satanás cae del cielo y llega a la tierra. Dice que fue a tal velocidad que, como cuando vemos un rayo caer, un relámpago en un día lluvioso, así Jesús vio descender al diablo. Pero ¿por qué cayó? Realmente, ¿cuál fue la consecuencia para que no se hallase lugar en el cielo para este ángel? Así que vamos a ir desde el principio, porque la Biblia es la llave que abre la puerta al conocimiento de este tema fascinante. Vamos a buscar en primera instancia Ezequiel 28. En Ezequiel capítulo 28 se nos da una vislumbre de lo que sucedió allá en el reino de los cielos. En el versículo 12 leemos Ezequiel 28, 12. Dice así: hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Oigan bien, porque Ezequiel va a describir muchos detalles respecto a Satanás. Dice así el versículo 12 en la parte final: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. ¿Qué está diciendo este versículo, amigos? Está diciendo que Dios no creó al diablo. Dios creó un ser perfecto. Dice, era el sello de la perfección. Es decir, que cuando los ángeles veían a Lucifer, portador de luz, veían el sello de la obra creadora de Dios. Como cuando ves un lindo atardecer y dices, wow, este es el poder de Dios. Así también cuando veían este querubín, veían que Dios había puesto hermosura sobremanera en él. Y también le dio sabiduría, mucha inteligencia, y cada detalle de su vida, dice, era acabado de hermosura.
Nos sorprendemos todavía hoy de ver personas tan hermosas. Imagínate cómo Dios hizo a este ángel, perfecto. Así que aquí hay una gran verdad que debemos entender en el versículo 12, y es que Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel perfecto, hermoso, sabio. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, no solo era hermoso él, sino que su ropa, su vestidura era digna de un ser tan luminoso, tan hermoso. Dice que tenía, versículo 13, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y todos los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. La segunda verdad que menciona el versículo 13 es que este ser fue un ser creado, no era divino. Él fue creado por Dios, es decir, inferior a Dios. No es Dios, pero fue creado con tambores y flautas. O sea que desde que Dios lo creó para la música. Miren, a mí me encanta la música y la verdad que la música eleva. Bueno, la Biblia dice en el versículo 13 que cuando Dios creó a este querubín, lo creó con instrumentos musicales. El propósito de Dios era que este ángel fuese el músico de los músicos, el maestro del coro celestial, acabado de hermosura, con una vestidura increíble de muchos diamantes y piedras preciosas, músico desde su niñez, desde que fue creado, desde que Dios lo hizo, fue preparado para ser una gran personalidad en el reino de los cielos. Miren el versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí hay otras grandes verdades. Primero, que este ángel era un querubín. Van a ver que en la Biblia hay serafines, hay ángeles mensajeros, y están los querubines. Cuando vemos el santuario hecho por Moisés en el Antiguo Testamento, vemos que había un lugar santísimo donde se presentaba la gloria de Dios allí en la cubierta del arca del testimonio o arca del pacto. Había una cubierta que ellos le pusieron por nombre propiciatorio, y encima del propiciatorio pusieron dos querubines que protegían con sus alas la gloria de Dios. ¿Esto qué significa, amigos? Significa que este querubín estaba muy cercano a Dios, cubría la gloria de Dios. Entre las jerarquías de ángeles, este estaba puesto como grande y protector, protector de la gloria de Dios. Así que el versículo 14 nos dice que era un ángel muy cercano a Dios, de mucha estima, de mucha autoridad, que cubría la gloria de Dios. Dice el versículo también que él estaba en el santo monte de Dios. Vuelve a repetir la idea de la grandeza de este ángel. Pero el versículo 15 entonces nos da una clave de lo que estamos investigando esta noche. El origen del mal. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Y noten que nuevamente vuelve a decir que fue un ser creado hasta que se halló en ti maldad. Un ser creado, un ser perfecto, que se halló en él la maldad. Fíjense, la Biblia no dice el origen del mal. No explica cómo es que en un lugar de perfección apareció la imperfección. No, no. La Biblia
dice en quién se halló la maldad. El origen de la maldad está en un corazón lleno de perfección. Dice, fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La Biblia no dice cómo se originó el mal, sino que dice en quién se originó el mal. El mal apareció como un sentimiento en el corazón de este ángel perfecto, este querubín protector. Y lo que siguió fue una lucha interna en su corazón. Se empezó a llenar de orgullo, pero para entenderlo tenemos que ir a Isaías, porque esa lucha comenzó primero en su cabeza. El mal comenzó a generar en él ciertos sentimientos que él nunca había sentido antes. Fue algo realmente novedoso, nuevo. Esa novedad de sentirse incómodo era parte de la libertad con que Dios le había creado, porque Dios es un Dios de amor. Y en su amor no puede obligar la adoración de nadie. Así que en la libertad, sus millares y millares de ángeles tienen la posibilidad de adorarle o no. Entonces ese sentimiento de por qué a ellos sí, a ellos no, lo explica Isaías. Vamos a leerlo en el capítulo 14, porque Isaías, a diferencia de Ezequiel, que nos presenta el origen de Satanás, en Isaías 14 vemos la lucha que él tuvo y cómo es que llegó a convertirse de un ser luminoso a lo que hoy pues sabemos que es él, ¿verdad? El enemigo de Dios, el que hace daño al mundo y el que ha causado la rebelión en nuestro planeta y también en el cielo. Fíjense lo que dice Isaías. Abre tu Biblia por favor en el capítulo 14 y vamos a estudiar los versículos del 12 al 14. Isaías 14, versículos del 12 al 14. Fíjense bien cómo dice. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas las naciones. Este versículo 12 es el que traducido a la Vulgata latina se traduce lucero como Lucifer. Hace muchos años atrás, por eso se conoce como si fuese el nombre del enemigo, Lucifer. Significa el que lleva luz, el portador de luz. Pero más que un nombre propio, está refiriéndose aquí la Biblia a su calidad de grandeza, como si fuese un adjetivo. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? El brillo, el esplendor de este ángel, y en forma como quien suspira por ese ángel, dice, ¿cómo fue que caíste? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas las naciones. Aquí, en forma poética, en forma de tristeza, el profeta explica que era un gran ser que cayó. ¿Pero por qué cayó? Versículo 13 explica lo que había en el corazón de Lucifer. Dice, tú que decías en tu corazón, vamos a ver qué decía en el corazón, porque cuando habla del corazón habla de sus pensamientos. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. ¿Cómo explicamos este versículo? ¿O qué nos quiere decir este versículo? Este versículo habla de lo que pensaba este ángel de luz en su mente. Dice que quería ser como Dios. Quería subir a la altura de Dios. Estaba tan cerca de Dios, pero no era feliz. Él quería el trono. Dice, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Cuando la Biblia habla de las estrellas de Dios o las estrellas del alba, se refiere a los miles y millones de ángeles que hay en el cielo. A eso se refiere. Entonces él quería
la gloria que tenía Dios. Por un momento se olvidó que él había sido creado y quería la gloria que le pertenece al Creador. De paso, ese sentimiento está aquí en la tierra con todos los que practicamos el pecado. Queremos quitarle el lugar a Dios y queremos decidir por nuestra vida como si fuésemos un Dios, pero Dios es soberano sobre todo. Dice, en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. En muchos lugares de la Biblia se menciona que el trono de Dios está al lado norte. Es allí donde Lucifer, este ángel, quería estar. Se llenó de celo, se llenó de orgullo. Este versículo no lo puede describir en el español, pero en el original todo lleva un pronombre personal en primera persona. Yo. Podríamos leer bien este versículo como: yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo me sentaré. El origen del mal está en el orgullo. El orgullo es el primer pecado que se cometió. El deseo de sentirme mejor que los demás o que me rindan homenaje. Eso es diabólico, es el primer pecado, el yo. El yo. Y luego el orgullo trajo la envidia, los celos y todo lo demás. Nace del yo, del orgullo. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que, ¿qué fue lo que pasó en la mente de este ángel de luz? Lo que pasó es que se llenó de orgullo y empezó a desear todo lo que Dios tenía, lo que él merecía por ser el creador del universo. Sin embargo, queridos amigos y hermanos, no solo se quedó en un pensamiento, sino que Satanás empezó a hacer una obra en el cielo con los ángeles. Y vamos a leer nuevamente Ezequiel. Yo quiero que vayan conmigo a Ezequiel. Ya lo acabamos de leer, pero vamos a leer otro versículo en el capítulo 28 y el versículo ahora 16. Miren lo que dice Ezequiel 28, 16. A causa de tu intenso trato comercial, ya les voy a explicar esto, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Muy bien, esta frase, tu intenso trato comercial, está explicando la obra que hizo el diablo después de que en su corazón empezó a sentir, a pensar que el gobierno de Dios era arbitrario, que había otra manera de gobernar el universo. Lucifer empezó a manifestar esos comentarios a otros ángeles. Es decir, que el primer chismoso fue el diablo. El primero en hablar mal, en difamar a Dios, fue el diablo. Así que si tú estás metido en chisme, en difamación, tú estás compartiendo realmente lo que inició el diablo en el cielo, el acusador de nuestros hermanos. Y dice aquí el versículo que él empezó a hacer trato, empezó a acercarse a los ángeles y decirle: oye, ¿tú no te parece que la ley de Dios es muy estricta? ¿No crees que hay otro camino mejor? ¿No crees que yo podría también tener mi trono? Al principio los demás ángeles no entendían, le llamaban la atención, pero él continuó y logró convencer, y vamos a leer ahorita el último versículo donde él convence a los ángeles. A una tercera parte los convence y esto ocasiona una terrible guerra, una revolución en el cielo. Y aquí menciona el versículo 16, yo te eché del monte de Dios, te arrojé. ¿Se acuerdan lo que leímos en Lucas? Cuando Jesús le dice a los discípulos, yo vi al diablo que caía como un rayo. Bueno, aquí también se menciona que fue Dios que lo echó. No hubo ya lugar, después de tantos intentos de que él
recapacitara, de que entrara en razón. No hubo manera. Así que hubo una gran batalla y tuvo que ser echado del cielo. Pero ¿saben que la Biblia nos habla de ese momento? Vamos a un versículo más. Está en Apocalipsis, el capítulo 12, versículos del 7 al 9. Apocalipsis, el capítulo 12, versículos del 7 al 9. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, cómo lo narra el apóstol Juan. Versículo 7. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Dice así. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, entonces se nos da en lenguaje simbólico algunos detalles de esa guerra. El mismo versículo 9 nos explica que ese dragón del versículo 7 que está luchando con Miguel es el diablo. Satanás está luchando contra Miguel. Miguel, que significa quien es como Dios o quien es como Dios, está representando a Jesús antes de su encarnación. El arcángel Miguel es Jesucristo. Y Miguel, que aparece allí como dirigiendo las huestes celestiales en una guerra que humanamente nos la hemos imaginado con metralletas y cosas, cohetes y todas esas cosas. Pero no, realmente fue una guerra de ideas, de pensamientos. Y como ya no había manera de que entrara en razón, entonces Miguel y sus ángeles tuvieron que echar a estos ángeles que se convirtieron en demonios, y dice que no prevalecieron en el cielo, no se halló lugar a ellos, porque escucha bien, el mal no puede permanecer para siempre. Es cierto que hoy el mal impera en todos lados, pero el mal llegará a su fin. Y por eso estamos predicando esta semana el Evangelio, porque aunque tú ves las guerras, el dolor, la inmoralidad y todo lo que hablamos ayer, la maldad tiene sus días contados. Llegará el momento en que Dios destruirá al mal y a los que practican el mal, y a aquel que dio origen a todo lo que hoy vemos. Entonces fue lanzado ese dragón que es el que hoy engaña al mundo, que engañó a Adán y Eva, que es nuestro mensaje de mañana, y que engaña todavía a la humanidad. Entonces vemos aquí una guerra de ideas, una guerra espiritual, en donde Dios, por medio de su segunda persona de la deidad, Jesús, Él toma el control del cielo, echa ya a Lucifer, lo arroja del cielo, y es así como inicia toda la maldad que se trasladaría a la tierra, de la cual tú y yo vivimos en esta hora. Yo he terminado de predicar, pero no puedo terminar de predicar sin hacerte un llamado muy especial. Un llamado para que reconozcas a Dios como tu creador, para que destierres el orgullo de tu corazón, para que permitas la obra del Espíritu Santo en tu vida. Tal vez estás en el equipo incorrecto, en el equipo de la rebelión, de la maldad, que pronto tendrá su final. Ya tiene sus días contados, pero hoy a ti el Señor te está llamando. Ya para ese ángel no hay perdón, porque él tuvo su tiempo hasta la cruz del Calvario. Pero tú todavía tienes tiempo, tú todavía puedes entregarte a Jesús.
al enemigo le sucede como a aquellas personas que son infectadas por una enfermedad y que saben que se van a morir, pero no quieren morir solos. No sé si has escuchado de esas personas que por su mala vida reciben el SIDA, y cuando se dan cuenta que lo tienen y saben que van a morir, lo que hacen es tratar de infectar a la mayoría de personas para que otros mueran también. Pues ese es el enojo que el diablo tiene sobre nosotros, que tú y yo tenemos esperanza, que aún hay esperanza hoy para ti, y el diablo le molesta eso, que tú tengas esperanza. Hace algunos años, cuando vivía en Guatemala, generalmente el día 1 de enero todo el mundo va para la playa, y hubo un año, yo estaba allá cuando salió la noticia de que alguien temprano en la mañana, la madrugada, había ido a tirar jeringas infectadas de SIDA a la playa, porque sabía que en la tarde o después al amanecer llegarían muchas personas, niños, niñas, mujeres, hombres, a bañarse para celebrar el año nuevo. Y cuando yo leí esa noticia, realmente fue impactado de la maldad. Una persona que quiere hacer daño a otras es el resultado de un mundo en pecado, pero Cristo muy pronto vendrá. Y si estás del lado correcto, del lado de Jesucristo, entonces tendrás la vida eterna y podrás gozar de ese Dios de amor que tiene un sinfín de cosas bellas en la eternidad para ti, y las tiene ahora mismo si abres tu corazón. Escúchame bien, este es tu momento. Entrégale tu vida al Señor. Abre tu corazón en esta hora. Permite que Dios haga esa obra en ti. ¿Te gustaría hacerlo? Levanta tu mano allí donde estás. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Permíteme orar por ti. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por esta oportunidad que me has dado de compartir esta verdad con mis amigos. Señor, bendice tu palabra, que los corazones que en esta noche se están abriendo para ti puedan encontrar la vida eterna en Jesucristo, que podamos estar del equipo correcto, que podamos heredar la salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.